Ya la conocen, se llama Maya Castro y está aquí en El Observador TV. Bienvenida. Muchísimas gracias. Querida Maya, ¿cuánto ha pasado desde que te hice la primera entrevista hasta ahora? Unos cuantos añitos. Unos cuantos. Estabas muy tímida, en aquella primera entrevista estabas muy tímida. Sí, soy bastante tímida. Bueno, pero bueno, con el tiempo me he ido acostumbrando a vencer esa timidez. ¿Qué tuviste que vencer? ¿Tuviste que vencer un tema de presencia sobre el escenario? ¿Tuviste que sentirte más...? Porque después de aquellas primeras presentaciones en que solo cantabas tango, empezó a aparecer una compositora que ni se vislumbraba, al menos en aquellas primeras charlas. ¿Cuáles fueron los diferentes escollos o situaciones que tuviste que superar? Y sí, animarse, tirarse un poco más al agua, aceptar otros desafíos como el componer, que en realidad la composición siempre estuvo en mi vida, desde muy chica, desde que empecé a cantar, pero tuve que vencer ese obstáculo de bueno, presentarme en vivo, cantar mis canciones, que estuvieran acordes a un repertorio de grandes compositores también, porque es difícil cuando los compositores de tango o del tipo de repertorio que hago yo son de los más grandes que ha dado la historia, sí, y la contemporaneidad también. Entonces es difícil estar como a la altura y animarse a mostrar tus cosas, pero bueno, lo logré. Sí, yo te preguntaba recién de cuándo era tu primer disco. Me decías desde 2007. Sí, 2007. Es decir, hace 7 años. Y aquella primera entrevista que hicimos debe haber sido un par de años antes. Sí, 2005 creo que fue cuando yo arranqué con el proyecto solista, que me presentaba sola con mi guitarrista, que en ese momento era Eduardo Mauriz. Y bueno, empezamos a tocar en lugares chiquitos, en barcitos, siempre tratando de apostar, de tocar en lugares donde la música fuera respetada, ¿no? No tocar en lugares donde la gente esté en cualquiera donde o no te escuchan. Claro. Que sea música. Claro, tratar no ser música funcional, sino que la gente fuera a ver un espectáculo. Y así empezó toda la historia. Sí, no, estaba pensando con el tema de las fechas, porque también hay que reconocer que en determinado momento, y sobre todo en aquel momento, hubo como una pequeña explosión de voces femeninas. Sí, es verdad. Apareciste tú, apareció Francis, Valeria Lima tuvo también su despegue, Gabriela Morgare, a partir de allí, digamos, Laura Canora con su disco de tangos también. Sí. Es decir, las voces femeninas en el tango tuvieron entre el 2005 y 2010 una gran explosión. Y era muy difícil transitar por un camino artístico con tanta competencia, en el sentido de que era muy fácil que se las confundiera a todos. Y sin embargo, son todas diferentes. Sí, totalmente. Lograron un camino propio. Todas creo que bueno, incluso antes de 2005 también había varias exponentes ahí en la vuelta, pero sí, creo que cada una desarrolló su carrera por lugares distintos, desde los repertorios en sí que manejamos hasta los arreglos, hasta las apuestas, como en mi caso, de ir también por el lado de la composición y después va folclórico el tuyo también. Y tirado también hacia lo folclórico y empezar como a mezclar un poco lo que soy personalmente, que se refleja en la música también, ¿no? Pero también lo que eras estudiante de antropología. Sí, señor. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué momento? Y la antropología en realidad quedó ahí. Nunca más encontré tiempo como para poder dedicarle. El otro día en una nota me preguntaban cómo fue mi decisión de ser cantante o dedicarme a la música. Y claro, me di cuenta con esa pregunta que yo nunca me lo planteé realmente. Nunca dije, bueno, yo voy a dedicarme a la música. La música siempre estuvo presente en mi vida, desde chiquitita canto,
empecé muy chica también a estudiar guitarra, a estudiar canto, estuve en la BCG muchísimo tiempo y en proyectos de otros también, en bandas de rock. En 2005 arranqué mi proyecto solista y ahí es como que todo empezó a fluir para que yo me dedicara 100% a esto. Y ahí fue que la antropología quedó de lado. Pero la antropología era simplemente por decir, bueno, necesito... No, me gusta muchísimo. Me resulta muy interesante. O sea, no era por la necesidad de tener estudios académicos, formales. No, siempre fui muy estudiosa desde niña. Me interesa muchísimo la historia, hay cosas que me apasionan y me gustan muchísimo. Solo que la música me apasiona mucho más. Capaz que de alguna manera con todo el tema folclórico y todo también. O sea, sí, no es obviamente. Nada ajeno a la antropología. No, a lo más mínimo. Es más, mi tesis de antropología, porque yo hice toda la carrera y presenté hasta la primera parte de la tesis. Me falta la segunda parte para recibirme. Eso es lo que falta para la licenciatura. Es un fin que no te recibas. Sí. Y mi tesis tiene que ver con la música también. Entonces, obviamente está ligado. Simplemente es encontrar el tiempo y el momento para cerrarlo y para en algún momento no me veo ejerciendo. No, está claro. Sinceramente, pero es algo que me gusta. Pero es una de esas disciplinas donde perfectamente, digamos, tiene una impronta cultural tan importante, tiene que ver tanto con nosotros como, insisto, la música folclórica o el tango tiene que ver tanto con... Digo, perfectamente puedes tener una mirada antropológica para todo lo que estás haciendo hoy. Sí, totalmente. A eso voy. 100% de acuerdo. De todos modos, el hecho de la decisión entre elegir la música y haber dejado los estudios formales está más o menos claro. Lo que sí me interesa que me digas, me cuentes, cómo se da el proceso de decir, dejo de pertenecer a un colectivo artístico y empiezo a transitar el camino solista. ¿Cuál es el chip? Un tema de egos con la timidez que tenías en aquella época no es, eso te lo puedo asegurar. No, ego no, tiene que ver con ganas de hacer lo que me gusta 100%, de estar en un proyecto y bueno, elegir las canciones, ver qué es lo que quiero cantar, ver por dónde quiero que vaya la interpretación de eso que quiero cantar, por dónde quiero que vayan los arreglos. De sentirme más identificada con la propuesta en sí, que cuando a vos te llaman para participar de un proyecto X y son las canciones de otro, o que podés aportar, pero siempre es con ciertos límites, ¿no? Entonces, creo que tiene más que ver con eso, con estar más libre a la hora de tomar ciertas decisiones. Recién te veíamos en la sala Citarrosa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando te mirás? Cuando veías ahí que estabas viendo. Ahora no me detesto, básicamente. No, siempre al principio cuando te ves, me imagino que a vos también te debe haber pasado. Sí, o cuando te escuchás. O cuando te escuchás. Cuando me escucho hablando todavía me rechina un poco. Cuando me escucho cantando no. Pero siempre, las primeras veces que te ves, decís, esto es rarísimo. Y ahora no, ahora lo tomo con naturalidad y por ahí sí miro para corregir ciertas cosas. Eso sí, lo hago. Claro. Ciertas quizás posturas que sería bueno que corrija o determinados movimientos mecánicos que tenés como internalizados que a veces tics que no te das claro cuenta. Que a veces no te das cuenta cuando los estás haciendo y cuando te ves decís mirá lo que hago y yo no me daba cuenta. De todos modos, viéndote en ese video que veíamos, que era justamente la presentación de este disco, que lo que yo notaba era la fuerza que tenías y tiene muy poco que ver esa Maya Castro con la Maya Castro del 2005 y con la Maya Castro del 2006. Como que ahora estás con una presencia escénica impresionante. Sí, es que el adquirir cierta confianza en lo que vos estás haciendo y en lo que vos podés dar, te da esa soltura también arriba del escenario que te permite comunicar mejor las cosas y llegarle mucho más a la gente. Que eso para mí es lo que más importa en el arte, ¿no? En cualquier expresión artística, para mí
Lo importante es que vos logres transmitir lo que querés transmitir. Después la gente lo interpreta Es un a proceso su personal. forma, pero sí poder transmitirlo y generar cosas en el otro. Contame de este recital. Auditorio Nacional de la Reta, 18 y 19. 18 y 19 es en la sala Hugo Balso. Es una sala bien linda, entran unas 200 personas más o menos. Hacemos 2 fechas por eso. Y bueno, es como el cierre de este ciclo que empezó con un show en la Sala Citarrosa a principio de año. Después hicimos toda una gira por el interior, por distintas ciudades, en los teatros más importantes de esas ciudades. Nos fuimos de gira a Europa con 3 de mis músicos. Y bueno, esto es como el cierre del año. Va a ser el único show que voy a hacer en Montevideo con este espectáculo. Y bueno, voy a estar con toda la banda, que son los músicos que me acompañan siempre. Vamos a tener algunos invitados. Y bueno, es recorrer muchísimas de las canciones que están en este disco, presentar algunas canciones nuevas también, que no están grabadas todavía. ¿Y bueno, el recorrer... ¿El repertorio tanguero lo estás de alguna manera, te estás alejando lentamente o no? No, siempre... Hay un justo equilibrio. Siempre hay, porque es lo que me gusta, es lo que me gusta hacer. Mis composiciones también van por ese lado, o sea que no quedan desprendidas de la realidad tanguera tampoco. Entonces, eso es, el espectáculo tiene canciones de los 3 discos. En el primer disco hay mucho tango clásico, Sí. En el segundo hay varios también. Quizás en el que hay menos es en este último, pero en el repertorio que manejamos en el show están presentes todas las facetas. Contame de Europa. Wow, estuvo precioso, muy lindo. El año pasado tuve la posibilidad de ir, fui sola con mi guitarrista y bueno, fue una experiencia realmente muy buena que nos permitió este año ir. Ya fui con 3 músicos, con pianista, bandoneonista y el guitarrista. Y bueno, es una experiencia bárbara. Fuimos a Noruega, Dinamarca, Alemania, Polonia y Suecia. Y a Polonia no había ido el año pasado y fui este año. Estuvimos en 3 ciudades de Polonia. ¿Quién te va a ver a esos lugares? Polacos. En Polonia era un público 100% local. Polonia tiene muy poca inmigración, latinos casi no hay. Entonces, pero a ellos les interesa muchísimo este tipo de música, les gusta mucho bailar tango, hay escuelas de tango y la verdad yo quedé súper contenta e impactada con el público. ¿Cómo te plantás vos ante un público que sabés que no habla español, que seguramente conozcan muchos de los tangos, algunas melodías, o por lo menos el tono tanguero lo tienen asimilado? Pero ¿cómo te plantás vos como artista en un caso de esos? Mirá, yo sinceramente el espectáculo que fuimos a hacer es este mismo, que se llama Milongas, Tangos y Otros Vientos, y tiene muchas composiciones mías, tiene tango clásico también, tiene nuestra vertiente folclórica, digamos, y es una mezcla de todo eso. Entonces fui a hacer exactamente el mismo espectáculo. Quizás lo que sí hacíamos es, sobre todo con esos públicos que no hablan español, que no van a entender la letra de lo que estoy cantando, sí la interpretación y sí toda la energía y todo lo que vos estás poniendo ahí, pero las letras obviamente no. Entonces lo que hacíamos es hacer una pequeña introducción en algunas canciones, no en todas, porque si no es un tedio, pero se lograba bárbaro. Incluso yo siempre hago como un juego, entre comillas, con la gente, con el tango Aragán, que me contesten al estilo Barra Brava, con el grito de Aragán. Sí, sí. Y eso lo hice en todos lados, y en todos lados funcionó. Entonces, ver a polacos, alemanes gritando Aragán era una cosa bárbara. Que no es que además tampoco es de los tangos más
más No, no, conocidos. Es un tango precioso, además dentro de esos tangos humorísticos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, la respuesta del público fue bárbara. Por suerte ya tenemos invitaciones para poder ir el año próximo. Así que, qué bueno. nada, súper bien, contentos con eso. Me decías que esto estos recitales, 18 y 19 de octubre, en la Sala Hugo Balso del Sodre, cierran un ciclo. Sí. ¿Qué es lo que se abre ahora? Y bueno, pensar en un disco nuevo. Ya tengo algunas ideas bastante claras, algunas canciones también. Así que empezar a pensarlo con total tranquilidad y bueno, empezar a trabajar más sobre eso. Tengo también el proyecto para el año próximo para poder llevar este espectáculo hacia el norte del Uruguay. La gira que hicimos este año fue del Río Negro hacia el sur. Y bueno, a mí me encanta salir al interior, me encanta. Soy muy agradecida de poder hacerlo y la gente está muy agradecida cuando vas con un espectáculo, cuando vas con todos tus músicos. Nosotros hicimos una gira, éramos 10 personas viajando y pretendemos hacer lo mismo y llevarlo hacia el norte. Lamentablemente este año se nos terminó y no nos dieron los tiempos, pero sí bien a principios del año próximo queremos así darle como el broche de oro y cerrar en el norte. El teatro más lindo es el de San José igual, ¿no? El Maxi es precioso. Es divino. Es precioso. Sí. Pensá que que fue el último lugar donde cantó Carlos Gardel. Sí, es verdad. Sí, fuimos al Teatro de Mercedes también, que es la ciudad donde nació mi madre. Mirá qué bien. Y yo nunca había cantado ahí. Y la verdad estuvo divino. Pero sí, la verdad el Teatro Mació, yo siempre que voy felicito a los Maragatos por ese teatro, porque realmente es bellísimo, pero además también suena bárbaro. Dicen que hablando en serio y sin chauvinismos, dicen que es de las mejores acústicas que hay. Sí, es un muy lindo teatro. Es más, tuve la intención en un momento de grabar un disco en vivo ahí, al final no lo pudimos hacer por temas de organización nuestro, pero bueno, era el lugar elegido. Me parece muy bien. No lo descartes. Hay una semana de tango en diciembre, clásica. Sí, yo estuve el año pasado ahí, en la semana del tango de San José. Vamos a ver. Muy bien, así ya lo saben. 18 y 19 de octubre próximo, ahora nomás, en la Sala Hugo Balso del Sodre. Las entradas están a la venta de la RUTS o en el propio complejo del Sodre. Maya Castro, entonces, con este último disco, esta última gira que cierra este círculo, como ella decía. Y bueno, siempre va a haber que reinventarse, estimada amiga. Así es. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Sí. Es decir, hace 7 años. Y aquella primera entrevista que hicimos debe haber sido un par de años antes. Sí, 2005 creo que fue cuando yo arranqué con el proyecto solista, que me presentaba sola con mi guitarrista, que en ese momento era Eduardo Mauriz. Y bueno, empezamos a tocar en lugares chiquitos, en barcitos, siempre tratando de apostar, de tocar en lugares donde la música fuera respetada, ¿no? Collos o situaciones que tuviste que superar. Y sí, animarse, tirarse un poco más al agua, aceptar otros desafíos como el componer, que en realidad la composición siempre estuvo en mi vida, desde muy chica, desde que empecé a cantar, pero tuve que vencer ese obstáculo de bueno, presentarme en vivo, cantar mis canciones, que estuvieran acordes a un golpe en la cabeza, vuelta al vacío, mira dónde fuiste a parar, al hueco de parias perdidos. Ya la conocen, se llama Maya Castro y está aquí en el Observador TV. Bienvenida. Muchísimas gracias. Querida Maya, ¿cuánto ha pasado desde que te hice la primera entrevista hasta ahora? Unos cuantos añitos. Unos cuantos. Estabas muy tímida, en aquella primera entrevista estabas muy tímida. Sí, soy bastante tímida.
Bueno, pero ya... Pero bueno, con el tiempo me he ido acostumbrando a vencer esa timidez. ¿Qué tuviste que vencer? ¿Tuviste que vencer un tema de presencia sobre el escenario? ¿Tuviste que sentirte más...? Porque después de aquellas primeras presentaciones en que solo cantabas tango, empezó a aparecer una compositora que ni se vislumbraba, al menos en aquellas primeras charlas. ¿Cuáles fueron los diferentes...? Repertorio de grandes compositores también, porque es difícil cuando los compositores de tango o del tipo de repertorio que hago yo son de los más grandes que ha dado la historia y la contemporaneidad también. Entonces es difícil estar como a la altura y animarse a mostrar tus cosas, pero bueno, lo logré. Sí, yo te preguntaba recién de cuándo era tu primer disco. Me decías de 2007. Sí, 2000.